Hola amigos, bienvenidos a Arte Pregonero. Hoy hablamos del neorrealismo italiano. Se conoce como neorrealismo al movimiento cinematográfico que comenzó después de la Segunda Guerra Mundial. En Italia, como en muchos países, solo se quedaron con las ruinas, las tristezas y las cruces de las muertes. Pero se necesitaba una identidad que volviera a darle sentido a todo lo que se había perdido y a lo poco que quedaba aún. Por supuesto, el arte, como siempre, hizo su trabajo y se convirtió en espejo de esas tragedias y en motivo de las luchas que tendrían que venir. El cine, como era de esperarse, era de las cosas menos importantes en esa época. Por supuesto, primero estaba el techo, las heridas, la comida, la ropa, encontrar a los familiares perdidos y recobrar en algo la unidad que se había perdido. Por eso los cineastas como Roberto Rossellini y Vittorio De Sica decidieron salir a la calle, decidieron buscar la verdad, ponerla en la película y mostrarle al mundo la dureza del momento, no solo para que se viera, sino para que también se entendiera que no debía volverse a pasar por ahí. El neorrealismo fue demasiado importante para la historia del cine y del arte en general. Puso la verdad del hombre real, en películas reales que verían hombres de verdad al otro lado del mundo. Aún hoy en día se sienten como verdaderas y las personas que las ven pueden identificarse con estos dramas y estos dolores. Por supuesto, las características principales del movimiento fueron la escasez de recursos. Encontrar el presupuesto no era sencillo, pero los cineastas se dieron a la tarea de encontrar y hacer lo mejor que podían con lo poco que tenían. Buscaron actores reales, salían más baratos y sus miradas eran mucho más sinceras. Los sufrimientos de ellos no había necesidad de imitarlos. También los escenarios estaban dispuestos para eso. Las calles estaban llenas de ruinas, de piedras, no había que decorar nada. Todo estaba ahí para poder fotografiarlo y mostrar el sentimiento. De aquí en adelante, el neorrealismo se convertiría en un movimiento y en una leyenda. Por desgracia, el movimiento duró poco, porque después de un tiempo los gobiernos de Italia comenzaron a sentir que no era justo mostrar solo lo feo, solo lo malo. Y comenzaron campañas para evitar que los cineastas volvieran a abrir las heridas que ya parecían cerrarse. Hacia el año 1955, el movimiento del neorrealismo prácticamente estaba desaparecido. Ya casi nadie le apuntaba esa verdad y comenzó una nueva época. Sin embargo, las bases del neorrealismo aún continúan y se siguen viendo en cada rincón del mundo, en donde muchos cineastas agarran su cámara y salen a la calle a mostrar la verdad que tanto necesitamos saber. Como vemos, fue un movimiento que nació en Italia, pero que necesitaba de todo el mundo para extenderse, sobre todo para sentirse. Aquí están 10 de las películas más sobresalientes del movimiento llamado neorrealismo italiano. Número 10. Umberto D. Por desgracia, y como todas las películas del neorrealismo, iniciamos con la cruda verdad de toda una vida, no solo de la posguerra, sino también del mundo actual, en donde el viejo es rechazado y abandonado a su triste suerte. Humberto trabajó duro durante toda su vida, vio morir a sus seres más queridos en ambas guerras y en distintos conflictos, y ahora que está viejo, lo que más le preocupa es la soledad de su futuro y la nostalgia de sus recuerdos. Su perro es su fiel amigo, su único escudero, pero aún así un amigo que está limitado a ayudar a su dueño. Humberto camina por las calles o se sienta en el parque tratando de encontrar amabilidad, solidaridad o apenas cortesía, pero lo único que recibe es desprecio y lo único que ve son ruinas ajenas que no ayudan a solucionar nada sus problemas y que sí duelen en el alma, que se clavan en el espíritu del necesitado y que no permiten que el tiempo corra con el mínimo de alegría. La vida para un viejo se convierte en un infierno cuando la compañía se limita a la sombra del asfalto. Gran película, terrible realidad,
que Vittorio De Sica estrenó en el año 1952 y que se convirtió de inmediato en pieza fundamental del neorrealismo y su tristeza decorosa. Número 9. 2 centavos de esperanza. Pero no todo fueron tristezas o remordimientos. Entre las ruinas y el desastre también nació el amor y fueron muchos los corazones solitarios que se encontraron. Personas que entre todos sus vacíos y todas sus ilusiones trataron de sonreír entre sus lágrimas. Esta película de Renato Castellani del año 1952 nos cuenta los difíciles amores entre Antonio y Carmela. Él, un ex soldado que sobrevivió al conflicto, pero que al volver al pueblo se encuentra con más necesidades que en la propia guerra. Y ella, una muchacha dinámica y traviesa que solo busca el amor en medio de los rumores. Una linda película romántica, hecha con las uñas, pero con un corazón amable. La película alcanzó a conquistar la Palma de Oro en Cannes en 1952, en un premio compartido con el Otelo de Orson Welles, y que muestra su valía y su gran aporte al movimiento. Un poco olvidada y eclipsada por otros dramas mayores, 2 centavos de esperanza no ha recibido la ovación que se merece. Una cinta cargada de tropiezos, de inocentes realidades, de verdades difíciles pero llenas de esperanza, de alegría y de confianza en encontrar tiempos mejores para vivir esos amores. Número 8. Arroz amargo. Durante 40 días del año, la cosecha de arroz necesita de trabajadoras. Durante 40 días del año, las plantaciones y sus pueblos aledaños se convierten en el foco de las ilusiones. La paga es poca, el trabajo es duro, aunque en tiempos de crisis cualquier cosa es buena si se puede hacer rendir. La película fue dirigida por Giuseppe Di Santis en 1949 y sirvió de plataforma para que algunas de sus jóvenes actrices fueran reconocidas en el medio, como Silvana Mangano o Doris Dowling, que luego trabajaría en Hollywood. La historia era la vida real de cientos de mujeres que habían perdido a sus parejas o incluso a sus familiares cercanos y quedaban de repente a la cabeza de las responsabilidades. Pero no solo eso, también nos cuenta la historia de una complicidad, de un duro destino entre los necesitados y los abusivos que gobernaban todo a su criterio. Una película dura, brusca, que estuvo nominada al Oscar a Mejor Historia y que logró escenas formidables. Dentro de las osadías de este proyecto estuvo la constante presencia de las piernas desnudas de sus actrices. Un acto casi escandaloso para la época, aunque hoy en día apenas resulte un juego infantil y un poco atontado. Recordemos que antes se veían las cosas con ojos diferentes. Número 7. Alemania, año cero. El maestro Roberto Rossellini, que no le tenía miedo a nada y que fue el que dio el disparo de salida al movimiento, viajó a Berlín en 1947 para filmar esta película entre sus ruinas y sus dolores. Edmund, un joven de 12 años que lo perdió todo, vaga por las calles tratando de encontrar algo que le pertenezca, tratando de encontrar una sonrisa amable, una mirada compasiva o una mano que agarre su mano y lo consuele. Pero ya no hay nada de eso, ya no existe la vida. En Alemania solo quedan arrepentimientos, culpas, desechos, cruces sin muertos y muertos en vida que vagan igual que él. No hay esperanza para la desgracia cuando la locura se apaga. Ya todo quedó en silencio, ya todo quedó en el piso o unos metros más abajo. Ya todos se esconden de sus sombras o de sus propios recuerdos. Valiente obra de Rossellini, que recorrió esas calles de muerte, esas verdades tan impactantes y ese resultado macabro de una guerra que no debió comenzar nunca. Fantástico también su protagonista, Edmund Meschke, que se convirtió en la fiel radiografía de la desgracia y del poder de la tristeza sobre los inocentes. Número 6. Akatone.
Acatone es el duro, es el despiadado, el sinvergüenza, el chulo al que todo le sale bien y del que todos huyen para no estorbar su camino. Aunque en realidad nada de eso es cierto. Como cualquier criminal o pandillero, Acatone es el tipo más frágil, el más inseguro, el más vulnerable, el más vacío y el más melancólico entre los bohemios. Acatone se comporta así de mal porque así de mal se comportaron con él cuando era niño. Su familia lo despreció, sus amigos se burlaron de él y su Dios dejó de creer en él. Ahora vaga por las calles haciendo el mal, corrompiendo las paredes y a las jóvenes muchachas, enseñándoles el paraíso perdido y luego mostrando su tridente perverso. Pierpaolo Pasolini hizo su debut cinematográfico con esta película en 1959. Una película dura y censurada por mostrar la cara fea de Roma, de Italia, de una sociedad que siempre ha tratado de ocultar lo feo. Pero Pasolini amaba lo feo, lo incorrecto y lo difícil. Buscó a Franco Scitti para encarnar a su criminal. Este mismo actor que lo acompañaría en otras obras y que lo ayudó a poner su nombre en la mitad de los márgenes, bailando entre lo grosero y lo tierno y entre la fortaleza y la debilidad. Número 5. La tierra tiembla. Luchino Visconti se estrenó en el movimiento con esta película rodada en Sicilia y en la que mezcló la ficción propia de los sueños de prosperidad y grandeza con el documental amargo de la pobreza y la imposibilidad para escapar de ella. Tonio, un joven pescador, tiene el anhelo de comprar su propia barca, pescar sus propios peces, vender la pesca a un mejor precio y brindarle a su familia la vida que se merecen. Pero Tonio no sabe que la vida no es lo que uno quiere, sino lo que le toca vivir, y que su destino de obrero es su cárcel y también su único hogar. Él y su familia pagarán cara la osadía de querer ser felices en un ambiente dispuesto para su mortificación. Gran película, dura como todas las de esta época, llena de desesperanzas, desamparos, burlas, engaños y malos tratos, tal como la vida misma trataba a todos supervivientes de la guerra. Visconti, que no duró mucho en el movimiento, aportó lo mejor de su talento para construir una película real, una aventura cierta, con actores verdaderos que caminaban descalzos sobre las piedras inciertas y que recibían las humillaciones, con la frente curtida por tanta afrenta previa. Una película muy recomendable. Número 4. Paisà. El primer gran compendio sobre la desgracia de la guerra que se hizo en el cine. Roberto Rossellini agarró su cámara y se fue al centro de la desdicha y a encontrar la verdad entre sus ruinas. La película consta de 6 episodios diferenciados entre personajes que van desde el heroísmo de recobrar el terreno perdido hasta las manos que se extienden en el aire esperando alguna ayuda. La película usó todos los elementos claves del neorrealismo, actores naturales que le daban esa apariencia documental y veraz a los relatos, escenarios reales en donde los personajes están acostumbrados a sobrevivir y el presupuesto escaso que hacen de la narración un verdadero documento sobre la supervivencia. Este fue el primer gran aporte que Rossellini hizo al cine, no solo al neorrealismo, sino al arte en general, al bajar la cámara a la realidad y devolverle el sentimiento a las miradas. Unas miradas arrepentidas, entristecidas o desgraciadas. Rossellini recorrió Italia y de seguro no le fue difícil encontrar material para su drama. Por desgracia, de haber querido, le habría alcanzado para una película infinita que mostraría el sufrimiento de todas esas infinitas almas. Aunque en realidad este movimiento duró solo unos cuantos años en Italia, hoy en día lo podemos ver en casi todo el mundo. Directores que bajan la cámara a las calles y cuentan las realidades de cada una de sus sociedades. Por desgracia, lo que hay que contar, las desgracias del mundo y de la humanidad, aún siguen siendo muchas, y las películas que tratan ese tema parecen escasas. Nos gustaría que nos dejaran en los comentarios qué otra película del neorrealismo italiano se quedó por fuera de la lista.
Ahora vamos con 3 de las películas más importantes del movimiento. Número 3. La Estrada, la calle. Así se traduce en español La Estrada. A la calle va cualquiera, el vagabundo o el buscavidas, pero sobre todo en la calle vive el desafortunado, el abandonado, y en la calle solo sobrevive el más fuerte. Una de las películas más hermosas de la historia del cine, dirigida por Federico Fellini en 1954. Esta película nos cuenta la metáfora de la vida, del mundo convulso que se encontraba en ese momento. Por un lado, un mundo de posguerra, despiadado, bruto, asesino, inmoral, con ese zampano que no perdonaba lo mínimo y que parece indestructible. Y por el otro lado, un mundo más amable, que clamaba por el diálogo, por la tolerancia, por la comprensión y por la ternura, representado en ese frágil personaje de Gelsomina. Un contraste bárbaro entre la mirada tierna y bondadosa, inocente de la gran Giulietta Massina y esa brusquedad, esa demencia viril del bruto de Anthony Quinn. Una de las mejores parejas de la historia del cine, y no porque simpatizaran, sino por el contrario, porque duelen cada uno de sus gestos, de sus abandonos, de su intolerancia y de sus pesares. Una obra maestra que ha envejecido bien, que representa el movimiento, pero que también representa el paraíso y el infierno del que se arrepiente a vivir en paz. Número 2. Roma, ciudad abierta. De nuevo Roberto Rossellini, el director que dio un paso al frente y se encaró con la tragedia. De hecho, su propia vida estuvo en riesgo porque hizo esta película apenas meses después de terminada la Segunda Guerra Mundial. Un momento frágil en el que se recobraba el suelo fraterno, pero en el que aún quedaban admiradores de la propia muerte. Muy importante para el cine y para el mundo, cuando Rossellini decidió recorrer Roma con su cámara, con el humo aún saliendo caliente de los incendios que aún no lograban apagarse por completo. 2 personajes principales llevan el peso del drama, Anna Magnani y Aldo Fabrizi. Ella, como la mujer sufrida, agobiada, fuerte, pero con unas ganas irremediables de tirar la toalla, de darlo todo por perdido. Una mujer que lo ha dado todo, incluso hasta su propia fe, con tal de seguir luchando y salvar a su familia. Y él, un sacerdote que no puede guardar silencio, que no puede callar mientras es testigo de miles de injusticias. Ambos son reflejo de la impotencia de un pueblo que se vio invadido y masacrado. La película transcurre en plena guerra. Lo cruel de este film es que se filmó en esos mismos escenarios en donde meses atrás se cometieron los mismos crímenes que sirvieron de inspiración para crearla. Una desgracia insuperable y una obra para recordarse por siempre. Número 1. Ladrón de bicicletas. Después de la guerra solo quedaba la necesidad. Los hombres se agrupaban frente a las oficinas de empleo esperando una oportunidad que a veces nunca llegaba. Antonio espera y espera, se aferra a los santos, a los brujos, a los rezos y a los hechizos, a lo que sea para tratar de tener fuerzas y levantarse al día siguiente. Su milagro se realiza, le ofrecen un trabajo para pegar carteles de películas ajenas. Acepta, pero una mañana, mientras trabaja con dureza, un inescrupuloso hijo de lo ajeno le roba la bicicleta, quitándole de repente toda su vida y su futuro. De ahí en adelante, Antonio, de la mano de su pequeño hijo, comenzará una aventura inútil que lo llevará al desquicio, a la pérdida de su moral, de sus valores, al nacimiento de sus dudas, de sus temores y de la aterradora verdad de sentirse fracasado. Gran película de Vittorio De Sica, una de las mejores películas de la historia, con actores naturales, escenarios reales, poco presupuesto, pero una gran verdad. La verdad de un trabajador que lucha, que sufre y que se tortura por un pago injusto y que al final solo obtiene cansancio, delirio y vacío, porque sabe que por más que luche,
siempre terminará perdiendo. Definitivamente, una de las radiografías más célebres sobre la soledad social. Como vemos, su lenguaje fue fundamental para el resto de la historia del cine. A partir de este momento, el cineasta fue mucho más comprometido con su sociedad, con las personas que lo rodeaban, con los problemas que lo rodeaban y con los sentimientos que lo rodeaban. Sus películas conmueven tanto como el día que se estrenaron y cautivan a tantas personas como el día que se filmaron. El movimiento del neorrealismo italiano merece ser pregonado. Gracias por ver el video, por darle me gusta, por comentar, por suscribirse y nos vemos en el próximo video. Comente, comparta y suscríbase. Suscríbase.